Furros. Tú los conoces, yo los conozco, tu vecina de seguro los conoce. Incluso tú puedes ser uno, o yo puedo ser uno. Eso último ya es una proyectada, pero bueno. Si hay algo que caracteriza a esta comunidad, además de las convenciones, los furros y de todo lo que vemos, es el arte. El cual puede ser bastante bello, sinceramente. Pero también hay otro que es bastante turbio. Y justo ahora que estamos tocando el tema del arte, me creería si te dijera que existe un furro que ayudó a varios artistas con comisiones sobre un fetiche. Pues esto es real y al día de hoy te lo voy a contar. Pero antes de empezar, déjenme presentar. Saluton, mi esta es Tenebrae y el día de hoy con ustedes, el tipo Macrofalco, el furro que ayudó a varios artistas. Para entender todo esto, primero hemos de saber quién es el tipo Macrofalco. Pues bueno, su nombre en internet y en todas las redes en general es Togepi 1125 y es un furro, como no, de Corea del Sur, el cual tiene el fetiche de la macrofilia. Y aquí lo más probable es de que algunos estén preguntando ¿qué es la macrofilia? Pues bueno, el término macrofilia se conforma de dos palabras, macro y filia. Wow, ¿no? Mientras que macro es lo contrario a micro, es decir, que mientras que micro significa diminuto, macro significa gigante, enorme. Y filia es el antónimo de fobia, es decir, que si fobia significa miedo o rechazo, filia significa atracción o amor. Entonces, cuando juntamos estas dos palabras, tenemos el resultado macrofilia, lo que significaría atracción o amor hacia lo gigante. Y es precisamente en esto en lo que consiste el fetiche de la macrofilia: la atracción sexual o la excitación por personajes que sean gigantes, cosa que está bastante presente en el furry fandom. Incluso existe un mes solo para eso, llamado Macro March, o Marzo Macro para quienes no hablan inglés. Incluso habiendo videojuegos sobre esto, siendo creo que el único que conozco que se llama Property Damage, en el cual pues eres un furro gigante y destruyes una ciudad y pues eso. Pero bueno, ya no estamos saliendo del tema. Una vez que ya entendimos qué es la macrofilia y que Togepi 1125 la tiene, podemos decir que esto no es algo nuevo, ya que existen obras como libros y películas en las que este ya estaba presente, incluso puede que antes del internet. Así que no, la macrofilia no es algo nuevo de esta era de la información. Pero aquí lo que nos interesa es cómo Togepi 1125 descubrió esta atracción que tenía hacia los gigantes. Pues bueno, el mismo Togepi mencionó que cuando se encontraba jugando Smash Bros. Melee, él vio y descubrió sobre un hack al que se llamaba hack de acumulación de champiñones, el cual hacía que los luchadores del juego crecieran a tamaños gigantescos. Entonces Togepi 1125 empezó a probar esta cosa con todos los personajes del juego, hasta que llegó con Falco Lombardi y Fox McCloud. Y él mismo dijo que estos eran sus favoritos, pero ya que tenía una preferencia por los personajes que fuesen aviares, Falco terminó siendo su favorito. Y hasta ahí hubiese terminado la historia, pero no. Ya que el mismo Togepi 1125 dijo que la primera vez que encontró a los macros como excitantes fue durante un juego de Mario Party, en el cual existía un minijuego en el que los personajes crecían con los champiñones y se agarraban de piñas con los demás jugadores. Y listo, básicamente esa sería la historia de origen del tipo Macrofalco. Pero esto no termina aquí, ya que ahora vamos a ver la parte del arte de las comisiones, puesto que Togepi 1125 tenía, o tiene, no lo sé, una cuenta en la página furry por excelencia, Furafini, en donde podemos encontrar todas sus comisiones que ha hecho sobre Falco, Fox, incluso Lucario en modo macro y destruyendo ciudades, incluso haciendo cosas bastante turbias con edificios, mientras vienen aquí, no sé, Arby's o casas a atacarlos, intentar detener lo que sea que esté pasando. Un dato es de que Togepi 1125 es responsable del 99.9% de todo el arte macro sobre Falco. Esto según información de la misma página de Furafini. Además, en esta misma página, el mismo Togepi 1125 redactó una serie de 42 reglas para su universo con Macrofalco, Macrofox y Macrolucario. Y en estas reglas dice, entre muchas cosas, cómo ocurren todas las relaciones amorosas entre personajes, cómo se comportan los micros en su universo, o sea, la gente normal, de tamaño normal, qué pasa con los fluidos especiales que expulsan los personajes y en general todo lo que ocurre en su universo. Sinceramente no les voy a leer todo, pero más o menos pueden entender por dónde van estas reglas. Pero hay una regla en específico que me pareció bastante interesante, es que Macrofalco, Macrofox y Macrolucario solo atacarán a planetas que sean de bases enemigas. Pero bueno, dejemos de lado las reglas y pasemos a lo que es verdaderamente interesante, una entrevista que le hicieron al mismísimo Togepi 1125. La entrevista se titula
Togepi 1125, una entrevista con el fan de Falco y Fox más grande que existe. La entrevista inicia con el entrevistador, preguntándole sobre su nombre, su edad y dónde es, para que se presente. Y Togepi 1125 le contesta que es de Corea del Sur, que tiene 34 años, esto desde el lanzamiento de la entrevista, que se fue como hace 2 años aproximadamente, o incluso 3, la verdad no sé cuándo se hizo. Y pues responde que tampoco quiere revelar su nombre. Luego pues de esa entrevista sigue con más preguntas hacia Togepi 1125, las cuales pues aquí ya las mencioné, las cuales serían cómo despertó su interés por los macros, cómo se encontró excitantes, más o menos qué le gusta hacer, cuál es su hobby favorito, cuál es jugar videojuegos y todo eso. Además de otras como cuáles son sus comisiones favoritas, tanto Safe for Work como no Safe for Work. Pero tras una serie de preguntas, el entrevistador lanza una pregunta bastante interesante, la cual era sobre cómo conseguía el dinero para pedir tantas comisiones, incluso tan caras, porque llegaba a comisionar animaciones también, cosa que pues si sabes, la animación en el furry fandom es bastante cara, ya que pues todo el trabajo de animar es bastante tedioso. Y básicamente la respuesta de Togepi 1125 fue desmentir los rumores que existían, que decían sobre que él era un neurocirujano bastante poderoso, prestigioso en Seúl, Corea del Sur, pero que sí había algo de cierto en eso, ya que sí se dedicaba a la medicina, pero no era un neurocirujano ni un cirujano cardiovascular, solo se dedicaba a la medicina. Además de que mencionó que es soltero, vive con sus padres, no tiene renta que pagar y tampoco un préstamo que pagar, así que se podría dar el lujo de gastar la mitad de su salario en comisiones, llegando a comisionar de 2 a un poco más de imágenes por semana, siendo su primera comisión en mayo del 2010. Y pues bueno, luego pasan más preguntas en las que le preguntan sobre qué opinaba de las respuestas de la gente, y él dice que no le importaban, independientemente si fuesen buenas o malas, pero que se divertía viendo la respuesta. Y aquí viene otra pregunta bastante interesante, y esta, si me lo permiten, la voy a leer. Parece que estás muy consciente sobre tu presencia y estado en internet. Me gustaría saber cómo te sientes sobre la reacción del usuario de internet promedio a tus comisiones, ya que frecuentemente posteas videos sobre personalidades del internet reaccionando a lo que posteas en tu Twitter. Y la respuesta de Togepi 1125 es la siguiente: sé que tengo un fetiche raro y que obtengo más atención porque mis comisiones incluyen a personajes bastante conocidos como Falco, pero comparto mi interés en el internet, esperando que alguien con gustos similares se dé cuenta que no están solos, como yo me di cuenta antes. Los comentarios positivos de la gente ayudan bastante y me dan la fuerza para seguir. Por supuesto, hay ataques y culpas también, pero estoy tratando de ignorarlos, porque mis comisiones son básicamente para mí. Luego el entrevistador o la entrevistadora le pregunta sobre Macrofalco, cómo funciona su universo y todo esto, ¿no? Y básicamente Togepi 1725 dice que Macrofalco deja de ser más Falco Lombardi de los videojuegos y se acerca más a ser su OC, pero igual no quiere separarlo del universo de Star Fox. Y pues que Macrofalco es la personificación de lo que le gustaría ser y hacer, además de que pues bueno, le gustaría ser igual venerado por los micros como ocurre con Macrofalco. Y pues bueno, para cerrar con la entrevista, la última pregunta es la siguiente. Otra vez, gracias por tomarte tu tiempo para responder a mis preguntas. ¿Hay algo que te gustaría decir a la gente que se tomó el tiempo de leer todo esto? Y la respuesta de Togepi 1125 es la siguiente: gracias por leer esta entrevista, espero que te ayude a entender por qué comisiono tantas imágenes de Falco. Hay muchos pequeños fetiches en el furry fandom, y las comisiones de arte son de las mejores formas para satisfacer esas necesidades y encontrar amigos que tengan un interés en común. Quiero que cada fetiche sea respetado. Y con esto ya terminaría la entrevista. Bueno, y si se preguntan por qué Togepi 1125 salvó a varios artistas o por qué se considera un héroe en la comunidad de furries, es ya que gastaba demasiado dinero en las comisiones. No tenía escrúpulos en gastar tanto dinero por un fetiche. Y sabemos que a los artistas pues normalmente les va bastante bien, porque hay temporadas en las que no hay comisiones, y que venga Togepi 1125 a pagarte $39,000 solo por una imagen de Falco follándose un edificio es increíble. Así que ya sabes, si tú eres un artista y ves en tu bandeja de entrada en el Gmail un mensaje de Togepi 1125, listo, ya eres millonario. Es increíble pensar de que hay familias que han comido solo porque un furro le pidió a un artista una imagen de Falco y Fox follando mientras destruyen una ciudad. Este mundo es increíble. Y pues bueno, que aprendimos de que a pesar de las cochinadas que comisione, Togepi 1125 no es una mala persona, no es un degenerado. Sus imágenes, su fetiche solo se queda para él y no le está haciendo daño a otros, el cual es básicamente el mensaje que dio Togepi 1125 al final, en el cual hay fetiches tan chiquitos, tan ocultos, que nunca salen a la luz por el miedo a que te digan, pero estos no hacen nada de daño, y mientras algo no haga daño a otros o a sí mismo, perfecto.
Y pues bueno, ya saliendo de esto, yo quiero decir algo, y es que podemos concluir de todo esto, es que el futuro del arte está en los furros. Ya, eso es el final. Sayonara, yo fui Tenebra y nos veremos en un próximo video.